Vamos a dar paso ahora a la exposición de Delia Peralta Muñoz, es estudiante de posgrado de la Universidad de Granada y va a disertar acerca de Más allá del nombre, construcción del indígena en la épica neolatina Guadalupe de Villerías y Roelas. Te dejo con la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, buenos días y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias y especialmente a los organizadores de este encuentro por abrir el espacio y permitirme participar en él con esta comunicación, la cual, bueno, estará dedicada a hacer una revisión bastante rápida de cómo el poeta criollo novohispano, José Antonio de Villerías y Ruelas, presenta y construye a los personajes de pueblos indígenas dentro de este gran proyecto literario y político que es su poema épico Guadalupe. Una obra que, bueno, para ir introduciendo, fue compuesta en 1724 en latín y nos cuenta la historia de las apariciones guadalupanas en la Ciudad de México. Como tal, entonces nos narra la instauración del culto guadalupano en la Nueva España en 1531 y dentro de los elementos que más la enriquecen y que más han llamado la atención también de la composición está que no solo aparecen los personajes que nosotros conocemos del mito, es decir, la Virgen María, el indígena Juan Diego, el obispo Juan de Zumárraga, sino que también Villerías incluye, refiere o incluso hace agentes a otros personajes de las tres tradiciones que confluían en la realidad novohispana, es decir, de personajes de la tradición grecolatina, de la religión cristiana y también ahora de la historia y la mitología y la religión indígenas. Es debido a esta inclusión y a las diferentes relaciones que entabla Villerías entre los personajes que algunos de los grandes investigadores que han trabajado este poema han querido ver en él un ejemplo de sincretismo. Así, por ejemplo, Ignacio Osorio, a quien le debemos la primera edición y traducción de este poema, considera que lo que hace Villerías es un acto de sincretismo cultural, lo mismo que replicará Lerth en 2021 cuando diga que el Guadalupe es un triunfo del sincretismo patriótico. Sin embargo, bueno, nosotros aquí pensamos que si bien tal vez en la superficie podemos hablar de un sincretismo por la convivencia de estos tres orígenes o de estas tres culturas, si nosotros revisamos con detenimiento de qué manera Villerías está construyendo a estos personajes concretamente originarios o qué referentes está utilizando para componerlos, podemos distar o diferir un poco de esta opinión del sincretismo y más bien decir que se trata de otra cosa, de otro mecanismo de composición más congruente con la estética del periodo y con el proyecto de un autor criollo como Villerías. Específicamente, los casos que vamos a revisar aquí son estos cuatro que podemos dividir en el bando o en los dos bandos del bien contra el mal. Del lado de los héroes tenemos el caso específico de Juan Diego, que es este indígena convertido al cristianismo, que será elegido por María para ser su heraldo. Y también vamos a revisar un poco sobre los tlatoanis o emperadores mexicas que aparecen retratados en la cueva de Atlas. Del lado antagonista, por supuesto, vamos a tener a la diosa mexica Tonantzin, quien recordemos era la diosa madre pues, de este pueblo, a quien Guadalupe va a sustituir en el culto, y también un brevísimo catálogo de pueblos que Villerías hace aliados de Plutón. Plutón sí como el dios del inframundo, pero por lo mismo ya también identificado como el diablo o el demonio cristiano. Precisamente con estos últimos es con los que podemos comenzar esta revisión. En el primer libro, cuando se nos introduce al personaje de Plutón, quien va a ser la Juno Virgiliana, por decirlo de alguna manera, que va a intentar impedir que se concrete la acción épica, él dice que frente a la amenaza latente de que se expanda el cristianismo en sus nuevos territorios, en sus nuevos dominios en América, se va a hacer de un ejército constituido por otros pueblos que tampoco han creído o se han convertido en la religión cristiana. Estos pueblos que menciona específicamente Villerías son los que aparecen allí.
comenzando con los otomís, de los que destaca su rebeldía, y que tal cual dice que viven al modo de las fieras bajo el cielo y comiendo las hierbas de la tierra. Igualmente incluye a los huastecos, que destacan por su fuerza, a los tarascos, o mejor dicho, a los purépechas, de los que enaltece su capacidad retórica, su capacidad para mentir, a los matlatzincas y a los chichimecas pintados de su cuerpo. Todos estos pueblos presentados como que aún viven en la barbarie, que aún viven en la idolatría, para justificar en este proyecto político la idea de la conquista espiritual, pero que también es importante resaltar que son pueblos del centro de México que no solamente resistieron a la conquista de los españoles, sino que también se resistieron a ser sometidos por el pueblo mexica. Si nos damos cuenta, en este pequeño catálogo, a pesar de que los mexicas también tenían una religión considerada idólatra y bárbara y sanguinaria, no aparecen incluidos en este catálogo, como ya lo señalaba Joshua Hartman, porque el criollo, el español que nace en América, se ve en la necesidad también de hacerse de un pasado propio arraigado a la tierra. ¿Y qué pasado glorioso va a adoptar? El del pueblo mexica. Por lo cual, vamos a ver que en el segundo libro habrá una éfrasis muy extensa dedicada a describir las efigies de los emperadores o tlatoanis mexicas que fundaron Tenochtitlan y que se dedicaron a su esplendor hasta Moctezuma II, que es quien se encuentra con Hernán Cortés, y los va a enaltecer como auténticos héroes. Pero ¿cómo lo va a hacer? No sin dejar de utilizar referentes de la antigüedad. Aquí solamente les estoy poniendo dos ejemplos, los dos últimos, el de Ahuizotl y el de Moctezuma, que si nos damos cuenta, en el primero, por ejemplo, sí se destacan las ínclitas hazañas de este emperador, y se dice también que, por ejemplo, el templo que construyó bajo su imperio, ni siquiera Egipto, ni Grecia, ni Libia pudieron haber igualado. Lo mismo se dirá de las riquezas de Moctezuma, que Villerías compara con las de Creso, con las de Midas o con las de Alejandro Magno, diciendo que ni siquiera estos personajes en su época de mayor esplendor pudieron haber igualado aquella fastuosidad que tenía este emperador, que además es bastante polémico dentro de la historia de la conquista de México. Con lo cual, bueno, estamos viendo un procedimiento completamente distinto al de los primeros pueblos que nos presentó en el poema, y que además de ser enaltecidos como héroes, no dejan de estar, insisto, construidos a partir de referencias de la antigüedad, sin hacer tampoco mucho énfasis en verdaderamente sus características nativas o haciendo alusión a algo que nos remonte a lo indígena en estos héroes. Esto es un procedimiento que vamos a ver también en el caso de Juan Diego, que nos es presentado ya no tanto como un indígena en sí mismo, sino tal cual como un héroe occidental cristiano. De hecho, de no ser por los primeros 3 versos que tenemos allí, donde menciona que pues era originario de un pueblo antiguo, de una antigua estirpe de gente, de los pueblos que viven alrededor del Cerro del Tepeyac, ya no hay en esta descripción ninguna referencia que nos permita vincular a Juan Diego con sus características indígenas. Esto es importante porque recordemos que Juan Diego era chichimeca, y recordemos también que los chichimecas aparecen en el catálogo de los aliados a Plutón. Entonces, no conviene, por supuesto, caracterizar al héroe con alguno de estos atributos que permitan asociarlo a este pueblo que está aliado pues con el demonio, ¿no? Y que además va a ser el héroe de esta épica sagrada. Por lo cual, bueno, Villerías se va a encargar de enaltecer todas estas características que lo presenten como un personaje ideal dentro del marco de valores cristiano. De ahí que, bueno, inicie con esta construcción del Huirfuit, que además nos recuerda a cómo es descrito Jacob en la Vulgata Latina, otro héroe bíblico, podríamos decirlo. Se destaca su pobreza, se destaca su humildad, su poco orgullo o su pequeñito de orgullo en el sentido de que pues no es soberbio, su devoción, su religión,
e incluso su castidad, ¿no? Al decir que, bueno, ni los fuegos de Venus ni el temible rey Cupido quemaron sus deseos, enalteciendo de esta manera su virtud y prácticamente separándolo o pasando por alto cualquier otra característica que comprometa que sea el elegido de María y que sea el héroe de la épica, es decir, lo que lo asocia a los otros pueblos originarios al que incluso pues él pertenecía, ¿no? Y finalmente tenemos el caso que para mí, bueno, es el más interesante de todo el poema, que es el de Tonantzin, que es la antigua diosa madre de los mexicas, a la que Guadalupe va a desterrar del Cerro del Tepeyac para ser ella la nueva y verdadera y única madre que adorará el pueblo mexicano. Villerías, en su poema, sí rescata esta cualidad maternal de Tonantzin a partir de la etimología de su nombre náhuatl. Estos son los dos versos que les pongo allí, donde dice que, y su hija, hablando de Plutón, porque Villerías hace al demonio el padre de Tonantzin, y dice que en la lengua nativa era llamada así, Tonantzin, que en la latina significa, terrible de decir, nuestra madre. Sin embargo, bueno, más allá de esta alusión a la patria lingua, que sería el náhuatl, ya no hay realmente ninguna otra característica que nos permita identificar a la diosa mexica con el personaje que realmente nos está presentando Villerías. Todo lo contrario, lo que va a hacer es que Tonantzin se convertirá en la corteza de una divinidad pagana que ha sido adorada por muchos pueblos bajo distintos nombres y que ha sido exiliada de Europa y llegada a América. La misma Tonantzin, en el primer libro, recuerda que avanzando por las ciudades frigias, en el segundo pasaje, era cantada como Turrita y después en Italia era llamada Madre de los Dioses, que podría ser Cibeles, Berecintia, Vesta, y con otros 1000 nombres por el pueblo era aclamada. De tal forma que, pues como se titula esta comunicación, más allá del nombre, realmente no hay nada indígena que nos permita, insisto, identificar a la verdadera diosa madre de los mexicas con el personaje que está actuando en la obra de Villerías. Más aún, este personaje va a estar ligado a otro de la épica virgiliana, que, bueno, tendrá un poco más de congruencia dentro de la propia acción épica que pretende desarrollar el poeta. Villerías, al hacer a Tonantzin hija de Plutón, pero también hija de la noche, como vemos en el primer verso que les pongo allí, está diciendo que Tonantzin es una furia, lo que se va a confirmar cuando explícitamente la llame Erinia implacable en el cuarto libro y que nos recuerda al personaje de Alecto, que en el libro 7 de la Eneida es buscada por Juno precisamente para que la ayude a que no se cumpla el destino de Roma. En este caso, Tonantzin, esta nueva furia, va a apoyar a Plutón, la Juno del Guadalupe, podríamos decir, para que no se cumpla el destino de México, que es ser morada de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, bueno, con toda esta revisión bastante pues, rápida, pero con un panorama amplio de cómo estos pueblos son construidos según la conveniencia del poeta, según los intereses tanto de la historia como de su propia ideología, nos preguntamos si eclecticismo es lo mismo que sincretismo. Más allá, creemos que de un ejemplo de sincretismo, lo que estamos viendo es una poética ecléctica con la que Villerías elige consciente y deliberadamente aquellos elementos con los cuales va a caracterizar a sus personajes y perfilar su identidad, de manera que no se comprometa a él ni a la religión ni a la historia misma, seleccionando cosas que, bueno, que no son pertinentes para la obra en sí misma. Con lo cual, bueno, lo que queremos resaltar es que con esta selección, Villerías, más que una amalgama de elementos homogénea que derivan en algo nuevo, que sería propiamente la definición de sincretismo, lo que está haciendo es proyectar una postura
con la cual, más que una intención intercultural y abarcadora de 3 tradiciones distintas, está ligándose y ateniéndose a intereses literarios, políticos, individuales de él como sujeto y colectivos como criollos. Y bueno, eso era prácticamente lo que quería exponerles hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Delia, por tu exposición.